Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí con Francisco Vázquez Grande. Es un placer tenerte con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ahora presentaré a nuestro invitado. El informe número 30 de ESADE, del informe económico de ESADE, trata sobre inflación en un momento particularmente delicado y con muchos cambios sobre la mesa. La semana pasada ya hubo algunos datos nuevos de inflación. Francisco, que está conmigo, es economista, es doctor por la Universidad de Chicago y además trabaja como economista en la FED. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tony, y deseando dar mis opiniones sobre estos temas. ¿Nos puedes contar cómo ves tú el origen de estos problemas? Tienes que pensar que en Estados Unidos y Europa llevamos, por lo menos desde la gran recesión, con inflaciones por debajo del target, ¿no?, de 2%. Y esto tiene causas profundas como el estancamiento secular, los bajos tipos reales que hemos visto desde la gran recesión y una idea de que el potencial de la economía seguía subiendo casi más rápido de lo que subía el producto. A partir de estos 10 años se puede entender mejor cómo han sido estos errores en la predicción de inflación, sobre todo en el 2021, ¿no? Tienes que pensar que más o menos hace un año el consenso entre los economistas cercanos a las políticas públicas en Estados Unidos era que la inflación subyacente, la que elimina la energía, se esperaba que fuera por debajo del 4%, ¿no? Y este año, y en 2021 ha terminado por alrededor del 5%, que es un cambio significativo, ¿no? El objetivo es 2%, como en el largo plazo, en media. Esto ha sido una gran sorpresa y yo creo que ha sido por dos razones. Uno es el shock de la pandemia, ¿no?, que es un shock muy específico que cierra los sectores de la economía que están más expuestos a la interacción humana, mientras que hay unos que mantiene abiertos, ¿no?, que son los sectores donde se puede teletrabajar o incluso las producciones industriales que se pueden hacer con más seguridad, ¿no? Este shock de oferta, ¿no?, donde se cierra un sector, produce endógenamente una caída de la demanda, cuando gente pierde el trabajo, bajan los ingresos, bajan las compras al sector abierto, ¿no? Y esta caída endógena de la demanda es muy susceptible de ser contrarrestada con políticas públicas para subir el bienestar global. Y eso es lo que ocurrió al principio de la pandemia, ¿no? Vemos el mayor estímulo en Estados Unidos, es el mayor en la historia, pues, en transferencias directas, en acciones de política monetaria, compra de activos financieros. Este estímulo puede ser adecuado, tal vez, para el shock endógeno de demanda que habíamos visto, pero se encuentra con esta oferta que está limitada, ¿no?, por los efectos de la pandemia, hace que el producto potencial baje, y entonces el incremento del producto real hace que la curva de Phillips vuelva y se transforme en inflación. Para hablar de los temas más que se supone transitorios, ¿no?, como la energía, yo creo que hay un cierto consenso que por lo menos en los incrementos de los precios debidos a la energía, pues bueno, son más difíciles para un banco central actuar sobre ellos, ¿no? Es más largo plazo, crear capacidad de producir más energía. Pero yo creo que desde el COVID ha habido un incremento de la inflación, excluyendo la energía. O sea. Sí. Y eso es lo que es más preocupante. Gian Pisani-Ferry el otro día escribía sobre las diferencias entre Estados Unidos o los posibles diferentes orígenes entre Estados Unidos y Europa, ¿no?, de esto. O sea, ha habido una política fiscal ultra expansiva en relación a cómo estaba la economía en ese momento, que en Europa quizás ha sido un poco menor, y un tipo de políticas un poquito distintas. ¿Nos puedes contar un poco cómo ves esas diferencias y cómo son de relevantes para el debate de ahora? Como yo lo veo, ha habido las dos diferencias fundamentales es incluso no tanto del tamaño. Yo creo que Estados Unidos ha sido un poco mayor, pero ha sido más la composición del estímulo que ha sido distinta, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos ha habido más estímulo en transferencias directas y ha habido menos eficaces protecciones del empleo, ¿no? Mientras que
En la zona euro hay una infraestructura de políticas públicas para implementar una versión de lo que en España son los ERTEs, ¿no? Que se hace en todos los países de la Unión. En Estados Unidos ha habido programas en esa dirección, pero no han tenido tanta acogida, ¿no? No han sido tan eficaces. Hay una serie de efectos de la inflación que son redistributivos, que pueden ser relevantes en este periodo. Hay otra serie de efectos a lo mejor en la competitividad, según si la inflación es más alta en un sitio o en el otro, para las empresas, etc. ¿Qué cuestiones, digamos, para tener una picture general de los efectos de la inflación? La inflación es muy regresiva, ¿no? Porque es como un impuesto a la riqueza en activos líquidos, ¿no? Así que en ese sentido es negativa, ¿no? También tiene un problema de expectativas, hace más difícil planear, sobre todo si es muy variable, y a tasas más altas tiende a ser más variable. Todos los organismos de las autoridades monetarias de Occidente no están muy preocupados con el reciente repunte de la inflación subyacente y yo creo que su gran objetivo para este año y el que viene es evitar que esto se traslade en expectativas que se perpetúan a sí mismas. Y luego el otro gran riesgo, ¿no?, es que para evitar que esto pase ocurra una recesión en algún momento. Un mundo en el que has tenido dinero barato, has generado una deuda gigante del 350% del PIB global. Luego tienes las derivadas bueno, ha habido una serie de, no sé cómo de relevantes esto, pero de burbujas asociadas al aumento ¿no? a la política monetaria, no sé si pues, criptomonedas o lo que... Dinos un poco cómo lo ves. Sí, bueno, ya para empezar, yo no creo que la política monetaria de los últimos años, tanto en la zona euro, sea una causa de ciertas burbujas financieras. Sin embargo, sí que es verdad que los tipos, ¿no?, son muy importantes. Uno espera que las subidas de tipos hagan caer los valores de los activos en general, ¿no? Sobre todo si no suben los casos a la vez, en sentido contrario. Entonces yo creo que aquí hay dos formas de verlo en académicos, menos yo creo en los bancos centrales, pero hay una forma que bueno, es necesario que el Banco Central reaccione a la subida de precios así especulativos o que no se rige por cambios en los fundamentales, ¿no?, en los cash flows esperados. Y luego hay otra que es más, bueno, el Banco Central tiene que tener una rama de regulación macroprudencial donde no tiene tanto que reaccionar con los tipos de interés a los cambios en precios, sino que debe regular pues que estos incrementos en los activos no estén demasiado respaldados por deuda, no estén demasiado apalancadas estas burbujas. O sea, hablábamos un poquito de la deuda quizás desde la perspectiva española, ¿no? Decir, oye, aquí tienes un endeudamiento muy alto que de pronto se te puede convertir, si te sube 100 puntos la prima, en un problema grave para el Estado y que te suba el coste de la deuda a 40.000 o 50.000 millones muy rápido, ¿no? Y en una circunstancia como la que estamos puede mermar el crecimiento económico bueno, y también hay una cuestión de inflación diferencial aquí respecto a los otros países, no sé. España es como un actor que pide prestado en euros, ¿no? Y no tiene política monetaria autónoma, pero el gobierno no extrae como rentas del señoraje, ¿no? Entonces, claro, para un país como España, una subida de tipos en su deuda tiene que financiarse o con más impuestos, o con menos gasto, o con más deuda. Yo creo que todavía estamos en un mundo con los tipos reales muy negativos. No estamos en un momento de pasar al equilibrio malo de inflacionista, o no parece, y esta deuda es sostenible a tipos relativamente bajos, ¿no? Entonces, pero no parece que en el corto plazo vaya a ser una restricción a las políticas públicas en Occidente. Respecto un poco más a la trayectoria o digamos, a la política, a la visión de política monetaria en Europa, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Hay un cambio o sea, en perspectiva histórica? ¿Qué significa eso en comparación a Estados Unidos? Vamos hacia unos regímenes nuevos de política monetaria donde se mantiene un target de inflación claro, pero tal vez se permitan, se recuperen, si alguna vez estamos por debajo de target,
estando un poquito por encima de target después, ¿no? Y esos tipos medios, esto average inflation targeting en Estados Unidos, creo que es una buena innovación que hemos hecho en los últimos años. Claro, no es lo mismo el espacio político que tienes para implementar según qué políticas monetarias ahora que el que era hace 15 años, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con una tensión política, desafección democrática. ¿Cómo se incorporan este tipo de razonamientos dentro de los que hacéis política monetaria? Uno de los grandes activos, yo creo, que tiene la política monetaria es esta independencia entre la política fiscal del Poder Ejecutivo y la política monetaria de la autoridad monetaria dentro, que también es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y yo creo que la política monetaria, tanto en Estados Unidos como en la zona euro, deja en dependencia absoluta la política fiscal y la toma como dada y reacciona al control de precios y al mantenimiento del máximo empleo posible. Y yo creo que este es un modelo exitoso en los últimos 40 años. Si la política fiscal tiene efectos en el producto y en su relación al potencial, la política monetaria actúa. Y yo creo que este equilibrio seguirá presente. Estupendo, Francisco. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y podéis leer el análisis de Francisco en el informe económico que publicamos, el número 30, y en ocasión especial. Por eso tenemos invitados tan buenos. Así que muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Tony. Un placer.